Ok, bueno, hoy vamos a entender qué es lo que son las estructuras, ¿sí? Bueno, voy a primero escribir mi código base. En un poco voy a ver si consigo otro auricular. Bueno, ¿se me escucha con este auricular? Sí, profe. Full. Ahora sí, porque están haciendo algo acá y no quería que se escuche el barullo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, voy a poner mi código base un ratito. Bueno, ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que son las estructuras o qué van a ser las estructuras para nosotros? ¿Sí? Las estructuras van a ser como un tipo de variable. ¿Sí? Nosotros antes usábamos, qué sé yo, la variable int, la variable float. Bueno, las estructuras, ¿sí? Van a ser un tipo de variable. Ahora, a diferencia de las variables, o sea, del tipo de variable int, float, nosotros, ¿qué almacenábamos? Almacenábamos un solo valor, ¿sí? Acá en un vector, por ejemplo, almacenábamos varios valores, ¿ok? Pero todos eran del mismo tipo, ¿sí? Si yo en un vector almacenaba valores del tipo float, entonces todos tenían que ser del tipo float. ¿Estamos de acuerdo? Acá podía tener 3, 5,5, 9, etcétera, ¿sí? Y lo mismo en una variable lineal podíamos guardar un solo valor de ese tipo de variable. Y en un vector o en una matriz podíamos guardar valores del mismo tipo. Si colocábamos acá del tipo char, podíamos guardar letras, ¿verdad? O caracteres en realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una estructura? Que nosotros vamos a poder guardar dentro de ese tipo de variable diferentes elementos y esos elementos pueden ser de diferentes tipos otra vez, ¿ok? Entonces, vamos a ir armando nuestra estructura para ir entendiendo mejor. ¿Sí? Bueno, para empezar, nuestra estructura va a estar antes de nuestro inmain, ¿ok? Y siempre nuestra variable estructura va a tener que tener un nombre, ¿sí? Va a ser del tipo estructura, pero además tiene que tener un nombre nuestra estructura, que en este caso le voy a llamar información, ¿ok? Entonces, mi variable que yo estoy creando, que va a ser del tipo estructura, se va a llamar información, ¿sí? Y esto es como un equivalente a int, a float, a char, etcétera. ¿Ok? Todo esto, no solo struct, sino struct más el nombre de esa estructura. ¿Ok? Y dentro de esta estructura voy a colocar todos los elementos que yo necesito. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos pide crear una estructura con los datos de una persona, nombre, edad y estatura. Entonces, si yo voy a almacenar el nombre de una persona, ¿de qué tipo va a ser mi estructura? Del tipo char. Si yo voy a almacenar una edad, va a ser del tipo entero, ¿verdad? Porque nosotros no decimos yo tengo 22,5 años, decimos números enteros. En cambio, estatura va a ser del tipo flotante, porque estatura sí decimos 1,69, 1,56, etcétera, ¿sí?
Y se dan cuenta que yo voy a tener una estructura, pero dentro de la estructura podemos guardar elementos de diferentes tipos de variables otra vez. Entonces, eso es la diferencia de una estructura con un vector, con una matriz o con una variable, ¿sí? Que dentro de la estructura nosotros vamos a poder guardar elementos de diferentes tipos. En este caso tenemos tres diferentes tipos de elementos: tipo char, tipo entero y tipo flotante. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, qué es lo que es una estructura, ¿sí? Vamos a continuar el ejercicio para ir entendiendo mejor. Ahora, cuando yo quiera utilizar esa estructura, ¿sí? Dentro de nuestro email, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que declarar esa estructura en mi email, ¿sí? Porque acá lo que yo hice fue crear una estructura. Ahora, voy a declarar en mi email que voy a utilizar esta estructura, pero ¿se acuerdan que cuando nosotros utilizábamos int, float, char, etcétera, que nosotros colocábamos al lado? Int a, float b, etcétera. Bueno, lo mismo. Si esto es el equivalente a int, yo necesito todavía una variable donde voy a guardar. Entonces, esto solamente representa el tipo de variable y ahora tengo que agregar otra vez la variable. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener el tipo de variable que va a ser struct información, será el tipo de variable, y datos es la variable. ¿Entiende? Entonces, eso es algo que tenemos que diferenciar y vamos a poder proceder de buena manera, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos es avisarle a nuestro Dev C++ el tipo de variable que va a ser una estructura que voy a utilizar, y esa estructura va a tener estos datos. ¿Qué, por ejemplo, pasaba si yo podía crear otro tipo de estructura? Por ejemplo, estructura colegio. Y en esta estructura yo podía pedir, qué sé yo, float, o sea, podía pedir otra vez nombre, por ejemplo, int curso y float, qué sé yo, nota, ¿sí? Entonces, esta estructura iba a ser otro tipo de estructura ya. Y si yo quiero utilizar los datos que están dentro de esta estructura, porque tengo dos estructuras diferentes, struct información y struct colegio, ¿ok? Entonces, si yo quiero usar estos datos, voy a tener que hacer referencia a esa estructura, que va a ser struct colegio. Y voy a tener que añadir otra variable, y esa variable, por ejemplo, va a ser struct colegio nota. ¿Ok? Entonces, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando una variable que yo le llamé nota. ¿De qué tipo de variable? Del tipo estructura colegio. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que diferenciar bien, bien, bien. Bueno, ahora, espérenme un ratito. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver entonces ahora es cómo cargar una estructura. ¿Sí? ¿Cómo cargar una estructura? Ok, ya sabemos cómo declarar una estructura, ¿sí? De esta forma declaramos una estructura. Es lo mismo que nosotros antes hacíamos int a. Nosotros estábamos declarando una variable. Ahora de esta forma nosotros declaramos una estructura que va a ser, mi variable va a ser datos. Entonces, ahora voy a cargar mi estructura. ¿Y cómo vamos a cargar esa estructura? Vamos a colocar un mensajito que diga nombre, dos puntos. ¿Y qué voy a cargar? Cin, voy a cargar
mi variable datos, pero ¿cómo hago referencia a que me cargue solo el nombre? Sí, porque mi variable datos tiene todos estos elementos y yo solamente quiero cargar el nombre. Se coloca un punto y se pone nombre. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo le estoy diciendo a mi Deb C++ que quiero cargar mi estructura de información, que yo le llamé variable datos, pero solamente quiero cargar el nombre. Entonces, redirecciona mi variable a la variable dentro de mi estructura con ese nombre. ¿Se entiende? Seguimos. Si yo quiero cargar edad, entonces yo voy a cargar sein datos, pero voy a redireccionar a edad, ¿sí? Porque lo que yo quiero es cargar solamente esta variable que está acá, ¿sí? Voy a borrar otra vez esto que no uso. Y por último, si yo quiero cargar la estatura, voy a cargar en mi variable datos, pero redireccionando a estatura. ¿Ok? Ahora, vamos a imprimir, así vemos en pantalla qué es lo que estamos haciendo. Imprimir una estructura. Lo mismo que como cargamos, ¿sí? Solamente que voy a copiar y pegar, voy a tener cout, nombre, puedo cambiar esto. Voy a colocar acá un cout barra n para que se note. Voy a cambiar el nombre es para diferenciar nuestra carga de nuestra descarga, digamos. Y acá cambio sein por cout. ¿Sí? La edad es, y acá cambio sein por cout, porque yo ya no quiero cargar, quiero mostrar en pantalla. Y acá coloco la estatura es, y en vez de sein, un cout. ¿Ok? Entonces vamos a ver en pantalla cómo se ve lo que estamos haciendo. Tengo un error, tengo un punto y coma. Expected punto y coma antes de struct. Acá creo que va un punto y coma. Me voy a acordar. Ah, va después. ¿Ok? Acá, al terminar mi estructura va un punto y coma. ¿Ok? Esto es parte de la base, digamos. Bueno, entonces voy a crear, por ejemplo, Camila. Ups, algo pasó acá mal. Struct información, chart. A ver. Sein datos.nombre, sein datos.edad, cout. A ver un poco. Ese punto y coma no me convence. Ah, bueno, ya vi uno de mis errores. Estoy controlando con mi ejercicio inicial. Pero uno de mis errores, yo creo que eso es lo que nos está causando el error, es que en char, yo mi nombre, si yo quiero cargar mi nombre completo, tiene que ser una cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nombre, en vez de ser una variable, tiene que ser una cadena que yo le puedo poner, qué sé yo, tamaño 20 o 30, porque un nombre no creo que tenga más de 30 letras, ¿verdad? Entonces, en vez de colocar una variable, tengo que colocar una cadena. Sí, eso habíamos visto las semanas pasadas. Entonces acá igual cuando cargo nombre, va a cargar una cadena. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si eso nomás era el error. Sí, sí, no me estaba leyendo mi nombre completo. Entonces, nombre Camila, edad 22, estatura 1.69. ¿Sí?
Entonces acá me vuelve a salir. Voy a ponerles unas barras n para que se vea más lindo. Barra n, barra n, barra n. Entonces, se dan cuenta que va cargando mi nombre, mi edad, mi estatura, ¿sí? Y acá me sale, ay, perdón, mi barra N coloqué mal, pero el nombre es Camila, la edad es 22, la estatura es 1,69. Acá mis barras, en vez de ir acá, tienen que ir acá, para que sea lo que estoy queriendo hacer. Vuelvo a hacer. Voy a poner otra cosa, por ejemplo, el de mi hermano. No sé cuánto mide mi hermano, creo que un 85. Y ahí sí sale ordenado. ¿Se dan cuenta? Entonces, volviendo a resumir, ¿qué son las estructuras? Las estructuras son un tipo de variable que nos permite poder almacenar en un solo lugar diferentes tipos de variables. ¿Sí? Dentro de una estructura yo puedo tener todos los tipos de variables y todas las variables que yo quiero. ¿Está bien? Entonces, eso es para empezar. Ahora vamos a ver cómo cargar e imprimir la misma estructura, pero por funciones, ¿sí? Vamos a ir avanzando un chiquitito. Entonces, voy a crear un nuevo documento. Ustedes interrumpanme nomás si tienen una pregunta. Voy a crear un nuevo documento y voy a copiar todo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y vamos a ir em, cambiando nomás lo que necesitamos. Bueno, antes de mi inmate, entonces voy a crear una función que va a cargar. Entonces, nuestras funciones usualmente de cargar e imprimir son del tipo void y va a ser cargar. ¿Y qué es lo que va a recibir mi función? Va a recibir una estructura del tipo información, porque no se olviden que todo esto es solamente el tipo de variable. Entonces, siempre voy a tener struct información. Y por último, yo puedo colocar una variable A, una variable datos, una variable N, ¿sí? Esto ya no influye porque este ya es el tipo, cómo le estoy llamando a mi variable, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a concluir de este ejercicio? Que cuando nosotros utilizamos funciones, utilizamos de la misma manera que utilizamos las funciones con variables, de la misma manera que utilizamos las funciones con vectores, funciones con matrices, podemos utilizar punteros. Todo lo que ya habíamos aprendido podemos utilizar con estructuras. Lo único que nos tenemos que acordar es el formato de nuestro tipo de variable. Es esto. Nosotros nos acostumbramos a utilizar esto. Ya podemos hacer todo lo que queramos, o sea, todo lo que ya aprendimos, pero introducido a las estructuras. Entonces yo voy a tener una función de tipo cargar que va a recibir una estructura de esta variable datos, ¿sí? O sea que el tipo de variable de datos es este, struct información, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer en cargar? Voy a hacer todo lo que hice acá en cargar, ¿sí? Control X. Esto es lo que voy a hacer en mi función cargar. Y voy a crear también otra función que va a ser del tipo void también, que va a ser imprimir. También va a recibir una estructura de información, datos. ¿Y qué va a estar en imprimir? Todo esto que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, en vez de hacerlo en mi inMain, yo lo que hago es cargar e imprimir mi matriz dentro de mis funciones. ¿Y qué es lo que voy a hacer en mi main? Voy a declarar mi estructura y voy a cargar. Por ejemplo, cargar struct. En realidad acá lo único que necesitamos poner es cargar datos, porque datos ya es del tipo estructura de información, ¿sí?
A ver. Y después lo que hacemos es imprimir datos. Imprimir datos. Entonces probamos. Acá entre este y este voy a colocar un cout por si acaso. A ver, funciones con estructuras. Entonces se dan cuenta que automáticamente me pide cargar, porque yo en mi inMain utilicé la función cargar. Entonces, Cami 22.169. Ups, mi función imprimir está fallando, así que vamos a ver qué es lo que falla. El nombre es, a ver, la edad es, datos.nombre. Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Voy a chequear si es lo que estoy pensando. Eh, bueno, la verdad que está bien. Ok. Bueno, vamos a cambiar, ya me di cuenta mi error. ¿Qué es lo que pasa con esta parte? Les explico el error que está ocurriendo. Si yo cargo esta... ¿Se acuerdan que, a ver, voy a intentar siempre comparar con lo que ya habíamos aprendido? ¿Se acuerdan cuando en un... Voy a copiar esto un ratito. Quiero que miren acá. Ahí me faltó algo. Me copió desde esta parte. Bueno, espero que entiendan bien. ¿Se acuerdan que cuando nosotros cargábamos así, por ejemplo, int a nomás, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría? En esta función cargar, o sea, en esta función, yo puedo hacer lo que quiera con a. A va a ser igual a 10, ¿sí? Pero si yo en esta función vuelvo a declarar un int a, no necesariamente a vale 10 acá, ¿sí? Porque si yo declaro una variable dentro de una función, no necesariamente en la otra función vale lo mismo, ¿sí? Acá a puede valer cualquier otra cosa, a es igual a 20, ¿ok? Eso es lo que está pasando ahora. Yo estoy cargando mi estructura, pero mi estructura, o sea, cuando yo vuelvo a imprimir mi estructura de acá, no, estoy volviendo a declarar mi estructura, entonces por eso me sale valores cero. Miren, les voy a mostrar cómo sale. Cami 22. Vieron que sale valores cero. Eso es porque supuestamente esta estructura que yo introduje acá es cualquier tipo de estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de solamente cargar, voy a retornar esta estructura, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos a retornar lo que cargamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en vez de ser del tipo void, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser del tipo estructura. Que atiendan por qué. Porque ¿qué es lo que me va a devolver esta función? Me va a devolver una estructura, ¿sí? Me va a devolver toda esta estructura, pero cargada, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que va a recibir esta función? A ver, vamos a probar un poco si igual funciona así, pero sí, eso me sale un error. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a recibir en realidad mi función? Va a recibir, y atiendan bien,
A ver un poco. O sea, en realidad está bien. Que mentira, está bien. ¿Qué es lo que me faltó acá? Y les voy a dar así 10 segundos para que piensen, no hace falta que me respondan. Pero ¿qué es lo que me faltó acá? Declarar. Si yo voy a, o sea, si me va a devolver una estructura, ¿qué me faltó declarar? Me faltó declarar el tipo de estructura, porque no se olviden que struct solito no significa nada, ¿sí? Tiene que ser struct información, ¿sí? Este es el tipo de variable que me va a devolver. ¿Estamos de acuerdo? No es un struct nomás. Me va a devolver un struct información. Eso es lo que me va a devolver. ¿Ok? Entonces, vamos a probar. Ay, perdón, este punto y coma no tiene que estar acá. Y ahí vamos a probar si sale. Cami 22, voy a poner sin coma. Eche, no sale. Vamos a analizar. Voy a volver a analizar qué estamos haciendo mal, pero esto es muy importante, ¿sí? El tipo de variable que nos va a devolver nuestra función cargar va a ser de este tipo de variable, ¿sí? Struct información. Nunca se olviden que eso no hay que separar, ¿ok? Ahora, estoy mirando cómo yo cargué, coloqué así, pero es lo mismo, por eso me sorprende. Voy a cambiar, pero esto es lo mismo colocar acá que colocar acá. Debería ser lo mismo. Eh, Control X, datos es igual acá. Ahí sí, caramba. Un segundo un poco, voy a pensar por qué al revés no. Muy teóricos esta parte, quiero explicarles bien. Bueno, yo hasta ahora con ustedes nunca hice un ejercicio declarando así mi función, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros declaramos así nuestra función? Nosotros no le estamos avisando a nuestra función qué tipo de variable le vamos a incluir, ¿sí? Es más o menos diciéndole, puedes recibir cualquier tipo de variable. Entonces, en vez de poner, vieron que nosotros poníamos cargar y entre paréntesis el tipo de variable, o sea, la variable. En vez de poner así, lo que se hace es colocar de esta forma, ¿sí? Datos, que es nuestra variable, es igual a cargar. Entonces, en realidad, esta función puede recibir cualquier tipo de variable, ¿sí? En este caso, nuestra variable es del tipo estructura, entonces simplemente igualamos a nuestra variable la función cargar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos dentro de nuestra función? Dentro de nuestra función necesitamos una estructura, ¿sí? Lo mismo que cuando teníamos una función cargar, por ejemplo, y yo no colocaba acá nada, yo primero necesitaba una n para después poner sin n, ¿sí? Y después return n. Pero yo necesitaba esta n para poder cargar una n. ¿Se entiende? Lo mismo acá. Si yo no voy a colocar el tipo de variable, voy a tener que declarar primero una variable n, ¿sí? A la que yo voy a cargar, ¿ok? Vuelvo a mostrar esto. Lo mismo que acá. Estoy declarando esta in n para poder trabajar con esa n. Y acá lo mismo, si yo voy a trabajar con un tipo de variable, yo necesito declarar esa variable, que en este caso es del tipo estructura, ¿sí? Entonces yo declaro mi variable que voy a utilizar y acá utilizo esa variable, ¿ok? Cuando yo ya coloco automáticamente struct información, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a mi C++? Que utilice todas estas variables que están acá, ¿sí? Por eso es que ya puedo utilizar nombre, edad y estatura. ¿Ok?
¿Qué es lo que me va a retornar mi función? Me va a retornar la estructura, pero ya cargada, ¿sí? Si acá, ay, perdón. Si acá yo colocaba int, entonces acá me va a devolver una n, pero ya con un valor, ¿sí? Ya va a estar cargada esa n. Lo mismo con las estructuras, ¿ok? Entonces, si queremos cargar una estructura, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué necesitamos retornar? Porque una vez que yo quiera imprimir, ¿sí? Si yo quiero imprimir, esa estructura va a estar vacía. En cambio, cuando yo imprimo datos, acá datos ya tiene un valor. ¿Por qué? Porque yo le di valores acá, en cargar. Y una vez que datos ya tiene valores, ya puedo imprimir otra vez datos con esos valores. ¿Ok? Pero, voy a hacer un pero. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad más a menudo en DeepC++? Vamos a cargar un vector de estructuras. Quilombo. Millón conceptos, pero todo con estructuras, ¿sí? Vamos a cargar un vector por función. Voy a volver a copiar todo esto. ¿Qué quiere decir? Yo acá, ¿qué hacía? Lo único que podía hacer es cargar una estructura, ¿sí? Cargaba mi nombre, mi edad, mi altura. Pero ahora yo quiero cargar varias estructuras, porque yo necesito anotar todos los datos de mi familia, por ejemplo. Entonces, para eso yo voy a necesitar un vector de estructuras, ¿sí? Para poder crear varias estructuras a la vez. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de nuestro inMain, nosotros nuestro tipo de datos, ¿qué va a ser? Va a ser un vector. Por ejemplo, puedo colocar n, pero si coloco n, tengo que pedirle al usuario que me ingrese n. Cantidad de personas en tu familia. Sein n. Int n, ¿ok? Entonces, una vez que tengo n, yo ya puedo crear este vector que va a ser un vector del tipo estructura. Lo único que hice fue agregarle que es un vector de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora yo necesito adecuar mis funciones a un vector. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos cuando teníamos un vector? Utilizábamos punteros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de recibir mi función cargar una estructura, lo que va a recibir es un puntero, ¿sí? Va a recibir un puntero del tipo struct información. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a colocar en nuestro inMain? Necesitamos indicarle que voy a crear un puntero, ¿se acuerdan? Un puntero del tipo struct información, porque no se olviden que el puntero tiene que ser del mismo tipo de variable que nuestra variable. Y mi puntero se va a llamar P. ¿Y qué va a almacenar P? P va a almacenar esto en 0. Y así al igual, uy, no sé qué dice. Al igual que las variables. Se dan cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que adecuando a nuestra estructura. ¿Sí? Entonces, ahora voy a cargar. ¿Qué voy a cargar? Voy a cargar P. ¿Sí? Porque no se olviden que mi función recibe un puntero. Entonces, lo que yo voy a cargar es P. ¿Ok? Y ahora, si yo tenía un vector, ¿qué pasaba cuando cargaba ese vector? Necesitaba un for, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar int i igual a 0, int i nomás, y en mi for voy a empezar i igual a 0 y menor a n, y más. Si yo acá utilizo n, ¿qué significa? Que n tuvo que haber aparecido de algún lado. Entonces, aparte de pedirle a mi puntero, tengo que pedir una n. ¿Sí? Entonces voy a modificar acá
Y acá tengo que poner cargar P, coma, N. ¿Sí? Atiendan cómo vamos agregando cosas. Entonces, yo tengo acá un for y todo esto que voy a hacer, voy a tener que hacerlo en un puntero. ¿Cómo nosotros cargábamos un puntero usualmente? Teníamos x, p más i es igual a, o sea, in, ¿verdad? In, atiendan. Esto nosotros utilizamos en puntero. ¿Dónde voy a utilizar eso? Voy a copiar y pegar esto. Yo sé que es mucha nueva información, pero pregúntenme nomás cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo que cambiaba cuando utilizábamos punteros? Cambiaba nuestro in. ¿Estamos de acuerdo? Ya no es una variable. Ahora yo voy a ir cargando un puntero. ¿Sí? Entonces, en vez de datos, yo voy a cambiar asterisco P más I. ¿Tengo que seguir poniéndole nombre? Sí, tengo que seguir poniéndole nombre. ¿Por qué? Porque este puntero que yo estoy indicando acá es del tipo de estructura de información. Y si yo quiero cargar solamente el nombre, tengo que poner punto nombre. ¿Sí? Lo mismo acá. Uy. En vez de datos va asterisco P más I. ¿Se entiende? Entonces estamos adecuando nuestra estructura a un puntero, ¿sí? Y en vez de cargar una variable, nosotros vamos a ir cargando un puntero que en realidad nuestro puntero que nos representa un vector, ¿ok? Entonces, al igual que las variables, nosotros en una estructura podemos utilizar todos los conceptos de punteros que ya habíamos visto, ¿ok? Acá voy a retornar datos. Perdón, me falta algo acá. No, no voy a retornar datos, voy a retornar... En realidad acá creo que ya no hace falta retornar nada porque estamos trabajando con direcciones, si estamos trabajando con punteros, entonces ya se carga automáticamente en la dirección lo que queremos cargar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a probar así sin retornar nada. ¿Y qué pasa con imprimir? Con imprimir lo mismo. Yo voy a tener struct información de un puntero y voy a tener int n. Y esto mismo tengo que adecuar. Voy a copiar y pegar esto. De la misma forma que cargué, tengo que imprimir. ¿Sí? Solamente que en vez de in, tengo out. En vez de in, tengo out. Y en vez de in, tengo out. ¿Ok? Pero de la misma forma, tengo un for que va a recorrer mi puntero. Y en vez de colocar mi variable, voy a colocar mi puntero, ¿sí? Porque yo estoy trabajando con un vector de estructuras que en realidad es un puntero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar todo mi puntero y voy a imprimir ese puntero. Entonces, acá tengo que colocar P, N, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Punteros y estructuras. Sein punto nombre. Mm, Voy a mirar un poco. A ver. Sein. Eh, bueno, yo coloqué al revés. Igual debería funcionar. Déjenme un poco. ¿Cuál es? Yo cargué dentro de mi, o sea, puse mi for dentro de mi función.
pero debería de funcionar igual. Int y for igual sea un nombre, imp, which is a picture type, información. Voy a probar. Struct, espérate primero. A ver. Ah, esto creo que está mal. Se coloca directamente datos más. A probar. Y les voy a explicar mis errores. Bueno, acá arriba lo único que cambié fue agregar paréntesis porque se nota que no estaba tomando como un puntero, ¿sí? Por una cuestión del dep nomás, ¿ok? Entonces puse paréntesis para que sepa que estoy tomando todo esto por edad, ¿sí? Y acá abajo, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros teníamos cuando teníamos variables y no estructuras. Teníamos int a y después en mi puntero directamente colocaba a, ¿verdad? No hacía más falta que ponga int a. Entonces lo mismo acá, ¿sí? Yo ya creé mi estructura de información de datos, entonces acá datos nomás yo ya pongo, que es mi variable. Ok, vamos a probar. Cantidad de personas en tu familia, voy a poner, bueno, en mi familia somos 4. Entonces, Cami, 22, 1,69. Mi hermano, le voy a presentar a toda mi familia. Él es más alto que yo, pero no sé un poco cuánto mide, 1,85. Está mi mamá, que es Sonia, que tiene 47 años y unos 70, creo. Y mi papá, que también se llama Pablo, tiene 48 años y mide 1,80 por ahí. Ok, no está ordenado porque me faltaron todas las barras N, pero atiendan bien cómo vuelvo a imprimir todos los datos. Nombre, Cami, edad 22, estatura 1,69, acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Se dan cuenta cómo en vez de cargar una sola estructura, ahora cargamos muchas estructuras? ¿Sí? Entonces, conclusión de esta parte, las estructuras también pueden ser vectores, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar todos los conceptos de vectores, todos los conceptos de punteros, pero ahora tenemos el tipo estructura, ¿sí? Entonces, ven que es súper interesante, la verdad que esta parte es muy interesante. Lo único nuevo es que tenemos este tipo de estructura, o sea, tenemos este tipo de variable, perdón, una estructura de información, ¿sí? Por último, vamos a volver a copiar. Voy a arreglar un poco acá en imprimir. Le voy a agregar barras n. Ustedes, por ejemplo, también pueden poner, para que sea más ordenado, cada vez que empieza el for, que salga un mensajito y diga primera persona. O sea, no primera, en realidad que diga i más 1, para que no sea desde 0, persona. Entonces va a ir citando primera persona y los datos de esa persona, segunda persona, los datos de esa persona, ¿sí?
Ahora, vamos a agregar una cosa más a lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Le voy a agregar título al ejercicio que estamos haciendo. Crear un puntero vector de estructuras base con datos con datos de todos los integrantes de una familia. ¿Sí? Y ahora, lo que vamos a hacer es, esos datos que ya cargamos, ¿sí? Esos datos que ya cargamos, nos dice que aparte de crear un vector de estructura base con los integrantes de una familia, que ordenemos esos datos. Okay, voy a ponerlo acá. Ordenar a la familia, por ejemplo, según sus estaturas, de menor a mayor. Lo mismo podría ser ordenar a la familia según su edad, o por ejemplo en otro ejercicio les podría decir introducir el nombre, el curso y las notas de unos alumnos y ordenar a los alumnos según sus notas de mejor a peor o de peor a mejor, ¿verdad? Sus notas. Entonces todo eso les puede pedir. Entonces, vamos a hacer una cosita más hoy, que es cómo trabajar con estructuras, ¿sí? Porque ahora lo que hicimos es cargar e imprimir. Y ahora vamos a trabajar con esas estructuras. Como nosotros podemos trabajar con punteros y estructuras, es simplemente trabajar con punteros nomás otra vez, ¿se dan cuenta? Entonces voy a crear una función que lo que haga es ordenar, ¿sí? ¿Qué va a recibir? Va a recibir un puntero del tipo struct información, asterisco P, y va a recibir n, ¿ok? Entonces, dentro de esta función voy a ordenar. ¿Cómo? Con cualquier método de ordenación que ya teníamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar el método burbuja, que es el que más me acuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos? I y J. Mi primer for en el método burbuja era que repita nomás varias veces el bucle, ¿sí? Y mi segundo for, perdón, J menor a n menos 1, si no me equivoco, J más más. Y acá sí yo ya hacía la comparación. Ahora, ¿qué es lo que voy a comparar? Si mi puntero P más J es menor a P más J más 1, entonces si quiero ordenar de menor a mayor, esto tenía que ser así en realidad, mayor. Uy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? En auxiliar guardábamos este valor, en este valor guardábamos P más J más 1 y en P más J más 1 después colocábamos auxiliar, ¿sí? Ahora, esto es lo que hacíamos normalmente en un vector de variables, pero ahora tenemos un vector de estructuras. ¿Y cuál es la única diferencia? Que tenemos que avisarle cuál de todas mis variables dentro de mi estructura voy a usar. Entonces, si voy a ordenar por estaturas, yo tengo que indicarle que lo que estoy usando es punto estatura. Acá también, punto estatura. Pero se dan cuenta que yo hice el método burbuja usual y le estoy agregando nomás ya lo que le corresponde a mi estructura. Punto estatura. Y acá también. ¿Entiende? Entonces, todo lo que nosotros hagamos ahora va a ser lo mismo que ya veníamos haciendo, pero ahora
añadiéndole esos detalles que le corresponden a las estructuras. Ordenar estructuras. A ver. ¿Qué pa? If J. El Ah, asterisco. No, no, profe. acá me falta otro paréntesis, ¿sí? Porque se acuerdan que mi asterisco va fuera de un paréntesis, pero este otro paréntesis es solamente para poder multiplicarle a mi estatura, ¿ok? Acá también me falta un asterisco, pero antes voy a agregar un paréntesis, porque está el paréntesis que es de mi puntero, vuelvo a repetir, y este otro paréntesis solamente para poder multiplicar por estatura. Acá me falta paréntesis. En todos me falta un paréntesis. Y también ese asterisco que me faltaba, que creo que es el que me mencionó el compañero. Asterisco. Ok. Bueno, vamos a ver si ahí está todo ok. No está declarado auxiliar. Puedo poner auxiliar igual a 0. No importa. Bueno, vamos a hacer otra vez. Le voy a... Bueno, no importa. A mi... Esto es lo más agarrar más, agregar esto. Voy a poner sin punto, 169. Da lo mismo, ¿sí? Pabli, que es mi hermanito. Sonia. No me acuerdo cuánto le puse hoy. No. Ay, altísima era mío. Pablo. 48. Y mi papá tiene ese wow mayor a mi mamá. Bueno, acá no se colocó bien, pero yo lo que quería es que logren hacer primera persona y les salga esa estatura. Ah, esperen que falta todavía varias cosas en nuestro programa. Nosotros acá ordenamos nomás, ¿sí? Y ahora voy a imprimir, o sea, acá en mi email lo que no hicimos es eso. Voy a imprimir, lo que quiero ver es cuando imprimo, cada vez que imprimo quiero que salga esto, pero no está saliendo. Imprimir, bueno. Antes de imprimir voy a ordenar ya, ¿sí? Entonces me va a imprimir ordenado. Ordenar PN, ¿ok? Entonces primero va a ordenar y después va a imprimir. Verás, por encima que tengo que cargar todo. Voy a poner 3 nomás. Cami, 22, 169. Pabli, 19, 85. Sonia, 47, 172. Por ahí. Entonces, vieron que ordenó. No, no ordenó. Nombre Cami, estatura. Ah, sí está poniendo persona 1, persona 2, solamente que le falta un barra N. Solamente que ordenó Cami, Pablo y Sonia, que no me ordenó porque mi mamá, o yo le puse a mi mamá más alta. A ver un poco lo que hizo. Nombre, edad, estatura. Cambió la estatura de... Ah, ya entendí, ya entendí. Perdón. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente. Primero voy a poner ese barra N que me falta acá. En imprimir. Porque me molesta. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, cuando ordenamos, ¿sí? Cuando ordenamos... ¡Ah! Acabo de ver un mensaje que ya salió la nota de una de mis materias. Me emocioné. ¿Vieron ese sentimiento cuando les ponen en el grupo, ya salió tal nota y te agarras una ansiedad? Bueno, me agarró. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando ordenamos, estamos ordenando solamente las estaturas, ¿sí? Y no estamos ordenando todos los otros datos que tenemos. Solamente ordené las estaturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad?
Esto no vamos a colocar. Voy a volver a borrar todas estas estaturas. Porque yo quiero que se ordene completito mi estructura, ¿sí? No solo las estaturas. Y está bien que hayamos hecho esto para que se den cuenta la diferencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Voy a volver a repetir porque es importantísimo esta equivocación. Cuando yo ponía punto estatura, se ordenaban las estaturas en mi vector, pero cambiaba, ¿sí? Porque yo ordenaba, por ejemplo, la estatura de mi mamá era antes de la de mi hermano, pero entraban los datos de mi hermano la estatura de mi mamá. Entonces yo tengo que truequear toda la estructura, ¿sí? Tengo que ordenar completito. Entonces no hace falta que ponga punto nada, ¿sí? Se pone punto, o sea, se pone la estructura completa. Entonces ahora vamos a probar. Eh, Me falta algo y no, no much for bla bla bla. Ah, perdón. Acá sí hay que poner estructura. Estatura. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner un mayor de una estructura. ¿Entiendes? Es muy interesante. Esta parte es muy interesante. Sí, atiendan. ¿Por qué acá sí tengo que colocar estatura? Porque yo necesito comparar las estaturas, ¿sí? No puedo comparar dos estructuras completitas porque tienen diferentes tipos de variables. Entonces, acá sí coloco punto estatura, porque yo quiero comparar solamente las estaturas, pero acá ya no coloco punto estatura porque yo quiero ir ordenando todas mis estructuras. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo creo que debería salir. Auxiliar, voy a sacar nomás. Ah, no. Auxiliar tiene que ser del tipo estructura. Atiendan bien. Información. Y porque si yo estoy trabajando con estructuras, mi variable tiene que ser del tipo estructura. 3. Ahora sí ya debería de salir. 19,185. Y Sonia, 47,172. Entonces ahí ordena. Yo soy la más bajita, después viene mi mamá y después viene mi hermano. ¿Sí? Acá volvió nomás a confundirse porque mi barra N, eso uno se da cuenta cuando compila nomás. Mi barra N en mi imprimir no tenía que estar acá, tenía que estar antes de este. ¿Ok? Pero eso ya es detalle. ¿Sí? Y así es como vamos a trabajar. Como les digo, no es algo muy nuevo, ¿sí? Obviamente hay algo nuevo, pero vamos a seguir utilizando todos los conceptos que ya habíamos aprendido, ¿ok? Así que en ese sentido no hay nada nuevo, ¿sí? Pero la idea es que entiendan bien cómo utilizar esas estructuras. Ustedes entienden bien cómo utilizar y ya es simplemente perfeccionar lo que ya sabían hacer. ¿Está bien? O sea, esto es lo que tenía preparado para hoy, ¿sí? Entender bien cómo se manejan las estructuras. Voy a leer el chat. Pero si se entendió todo, ya está. Hasta acá es la clase y espero que se haya entendido. Cualquier consulta igual tiran en el grupo, ¿ok? Sí, obvio que sí. Ahora mismo lo ya voy a crear en nuestro PowerPoint, o sea, nuestro PDF con los programas, no se preocupen. Con base. ¿Ok? Y ya les paso en el grupo, no se preocupen. Y hasta acá la clase, chicos. Gracias a todos por asistir.
Nos vemos.